Los invitamos a tomar ubicación. Les pedimos la gentileza de silenciar los teléfonos celulares. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al histórico Salón Ilia, antigua biblioteca del Honorable Senado Nacional, donde nos hemos reunido por iniciativa de la senadora Magdalena Odarda para participar de la entrega de la mención de honor Generala Juana Azurduy de Padilla al doctor profesor Stephen Wise, presidente y fundador de la ONG Non-Human Rights Project, quien además compartirá con nosotros una charla sobre los derechos de los animales no humanos. También participan de la organización de este encuentro el Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y el Centro de Prevención de Crueldad Animal. Agradecemos que nos acompañen en este encuentro miembros y directivos de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, autoridades nacionales, provinciales y municipales, miembros de ONGs, asociaciones protectoras de animales, del derecho y de la salud, entidades educativas, invitados especiales, señoras y señores. Stephen Wise, nuestro homenajeado, nació en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, en 1952. Él está casado, tiene 4 hijos, es licenciado en Ciencias Químicas y en Derecho. Se especializa en temas de protección animal, primatología e inteligencia animal. Es profesor de Derecho Animal en la Universidad de Leyes de Harvard, en las escuelas de leyes de Vermont, John Marshall, Lewis and Clark, así como también en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Taft. Stephen Wise fue presidente del Fondo de Defensa Legal Animal y es fundador y presidente del Proyecto de Derechos No Humanos. Wise es autor de varios libros, como la trilogía americana, Aunque los cielos se caigan, Marcando la línea, Sacudiendo la jaula. Recibió el título de licenciado en Química en la Universidad William & Mary, en Williamsburg, Virginia. Comenzó a interesarse en la política cuando se involucró en el movimiento contra la guerra de Vietnam. Más tarde, estudió leyes en la Universidad de Boston, donde se recibió su Juris Doctor en 1976. A partir de ese momento, comenzó a darse cuenta que los animales eran los más desprotegidos y en su búsqueda de justicia decidió dedicarse a su defensa. El proyecto de derechos no humanos tiene como propósito obtener derechos legales para al menos algunos animales no humanos. Él es considerado por la Universidad de Yale como uno de los pilares del derecho animal en el mundo. Stephen Wise se ha perfilado como una persona muy influyente en el derecho en Estados Unidos y es invitado frecuentemente a programas de radio y televisión en Europa, África, Australia, Nueva Zelanda y Norteamérica. Dicta conferencias sobre derecho animal en muchas universidades, incluyendo las de Harvard y Yale. En Estados Unidos, la Universidad de Leyes de Viena en Austria, la Universidad de Basel en Suiza, la Universidad de Lincoln en Londres y muchas otras. Después de muchos años de estudio, Wise y su equipo del Proyecto de Derechos No Humanos comienzan con las primeras acciones en nombre de los chimpancés, usando justamente el recurso legal del habeas corpus que hoy es exclusividad de las personas humanas. Las acciones están siendo presentadas en el estado de New York y los avances están siendo observados.
aunque todavía no sea la concesión del derecho a la libertad, suena como una evaluación más criteriosa y cuidadosa entre los casos ya presentados. Lo que en aquel entonces era negado como argumento de ser apenas el derecho de personas, ahora ya comienza lentamente a ser visto con otros ojos por el sistema legal. Como dijo el propio Dr. Wise al final de su charla, citando a Winston Churchill, eso no es el fin, eso no es ni el comienzo del fin, más tal vez este sea el fin del comienzo. Para darles la bienvenida a esta ceremonia, hace uso de la palabra la senadora nacional Magdalena Odarda. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente a Steven y a todos quienes hoy nos acompañan, senadores, diputados, integrantes de esta casa, a todos representantes de los colegios de abogados, de distintas asociaciones protectoras de animales, que hemos transitado tantas luchas y creo que nos queda un camino largo todavía por trabajar. A Gerardo, que hoy cumpleaños, feliz cumpleaños. Bueno, estamos muy contentos de tener al doctor Wise aquí en el Senado de la Nación. Para nosotros es todo un símbolo por el hecho de que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por instalar en la agenda de este Senado de la Nación el derecho animal, justamente. Ustedes saben que hace ya varios meses logramos sancionar o por lo menos aprobar con media sanción una ley que fue un gran esfuerzo de las organizaciones protectoras de animales, que fue la prohibición de carrera de perros o carrera de galgos, pero en realidad abarcamos a todas las especies. Nos falta mucho porque este proyecto fue aprobado en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados esperando su tratamiento y sabemos las dificultades que siempre se cruzan en el medio, los intereses. Pero tenemos más fuerzas que nunca, porque si pudimos lograr esa unanimidad en el Senado de la Nación, estoy segura que lo vamos a lograr también en diputados. Y este nuevo paradigma de considerar a nuestros animales, como personas no humanas o como seres sintientes, creo que es la columna vertebral de toda una legislación que comienza a tomar forma a partir de esta ley de prohibición de carrera de perros, que va a seguir con muchas otras, como por ejemplo declarar a la Argentina como país no eutanásico, como por ejemplo prohibir el uso de animales en distintos entretenimientos públicos, circos y demás, y tantas otras leyes que nosotros tenemos en carpeta, pero por suerte lo compartimos con senadores de todas las bancadas políticas. Así que quiero darle la bienvenida al doctor Steven Wise, decirle que es un honor que usted esté aquí con nosotros, que nos da mucha fuerza a todos los argentinos que estamos luchando a favor de la vida, porque trabajar a favor del derecho animal es trabajar por la vida. Por eso lo hacemos y por eso lo hacemos con tanta emoción. Así que muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, los dejo ahora sí con el doctor Wise. Gracias. La senadora nacional Magdalena Odarda quiere reconocer en primera instancia a un grupo de entidades que marcan la diferencia con su colaboración y compromiso con la defensa del derecho animal. Es por eso que ha decidido otorgar a estas entidades un diploma de honor. Señora senadora, en primer lugar, el diploma es para la Universidad Nacional del Sur, en reconocimiento por la importante decisión asumida de abrir la Cátedra Libre de Derecho Animal,
Se le otorga este diploma de honor que recibe la coordinadora de la cátedra, señora Graciela Regina Adri. El aplauso entonces para la Cátedra Libre de Derecho Animal de la Universidad Nacional del Sur. Siguiente reconocimiento para Proyecto Galgo Argentina, en reconocimiento por su destacada labor social, cultural y educativa en defensa de los derechos y cuidado de los galgos. Se otorga el diploma de honor suscripto por la senadora nacional María Magdalena Odarda. El reconocimiento a Proyecto Galgo Argentina. Siguiente reconocimiento para el Centro de Prevención de Crueldad al Animal, en reconocimiento por su labor social, cultural y educativa en defensa de los derechos y el cuidado de los animales. Lo recibe su asesor letrado, el doctor Gerardo Biglia. Reconocimiento al Centro de Prevención de Crueldad Animal. El siguiente diploma de honor que otorga la señora senadora es a FM 103.9, Radio Continental en Bahía Blanca, en reconocimiento por su aporte cultural, social y educativo. Lo recibe su conductora, la señora Graciela Regina Adri. Ahora sí, señoras y señores, la entrega de la mención de honor. La distinción será otorgada a personas físicas o jurídicas en reconocimiento a su labor por haberse destacado en el quehacer científico, técnico, cultural, político, social, deportivo, económico, educativo, ético, moral y emprendedor de la Argentina o de países extranjeros y que hayan obtenido logros de interés para sus comunidades, propendiendo al bien común y defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los pueblos. Señoras y señores, por iniciativa de la senadora nacional Magdalena Odarda, se hace entrega de la mención de honor generala Juana Azurduy al doctor profesor Stephen Wise, presidente y fundador de la ONG No Human Rights Project. Y ahora sí, tal como lo había anticipado la señora senadora, luego de la entrega de la mención de honor generala Juana Azurduy, vamos a compartir la charla sobre los derechos de los animales no humanos. Tiene la palabra el doctor profesor Stephen Wise, presidente y fundador de la ONG No Human Rights Project. Is this on? Yes, it is. Gracias. Senator Odarda, other senators, representatives,
all of you wonderful people who came to hear me speak and to see these other people get their award. Thank you. Senadora Odarda, otros senadores presentes, diputados y a toda la gente maravillosa que ha asistido a este acto, muchas gracias. I'm very happy to be here from the United States. Es un gran placer para mí estar aquí desde los Estados Unidos. And Donald Trump will not be elected president of the United States. Y Donald Trump no va a ser elegido presidente de Estados Unidos. Back to more important things. Volviendo a temas más importantes. In December of 2013, the Non-Human Rights Project filed a series of 3 lawsuits in the state of New York. En diciembre del año 2013, el Proyecto para los Derechos de los Animales No Humanos presentó 3 demandas frente a los tribunales de los Estados Unidos. And in each of those 3 lawsuits, the Non-Human Rights Project asked a judge for the first time in history to issue a writ of habeas corpus on behalf of a non-human animal. Y en estas 3 causas presentadas ante los tribunales, el proyecto que yo represento, la ONG que represento, le pidió al juez que emitiera un recurso de habeas corpus para los animales no humanos que defendíamos. And that non-human animal was a chimpanzee. Y en ese caso, el animal no humano de que se trataba era un chimpancé. And so for the rest of my hour talk, I want to tell you how it is that the Non-Human Rights Project came to file or to seek writs of habeas corpus, on behalf of chimpanzees in the state of New York. What happened when we did that, and what we hope is going to happen in the future. Y durante la hora que va a durar mi charla, les voy a contar cómo el proyecto por los derechos de los animales no humanos, cómo presentamos todos estos recursos de habeas corpus en nombre del chimpancé en el estado de Nueva York y qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que pasó y qué es lo que pensamos que va a pasar de aquí en más. Well, it began a lot earlier, in 1980. Comenzó hace mucho tiempo más, en el año 1980. And that was when someone handed me a book by an Australian philosopher named Peter Singer. Y esto fue cuando alguien me prestó un libro escrito por un filósofo llamado Paul Singer. And like so many other people who have read his books, it affected me enormously. Y como muchas otras personas que han leído ese libro, me vi afectado enormemente por él. And in that book I learned that human beings, including myself, were involved in abusing non-human animals by the billions. Y ahí me enteré que los seres humanos, como yo, hacíamos todo tipo de abusos en contra de los animales no humanos. And that these non-human animals had feelings, were sentient, were being badly injured or killed. Y todos estos animales no humanos que eran sentientes, que tenían sentimientos, estaban siendo abusados o incluso matados. And at that time, there didn't seem to be any lawyers who were interested in representing the interests of this enormous number of non-human animals who were being harmed so terribly. Y en ese momento no parecía haber abogados que estuvieran trabajando en la defensa de esta enorme cantidad de animales no humanos que estaban siendo tremendamente maltratados. And as the introduction said, I had become a lawyer because I had become interested in matters of social justice when, as a college student, I began to protest the United States involvement in the Vietnam War. Y como se dijo durante la introducción, yo me convertí en abogado porque estaba interesado en la justicia social y cuando era estudiante mi activismo comenzó con las protestas en contra de la guerra de Vietnam. And in light of what that involvement had taught me, and in light also of what I read in Peter Singer's book, I decided that I could do no better thing than to spend my law career representing the interests of all of these non-human animals. Y a la luz de mi experiencia y de lo que aprendí al leer este libro del filósofo Peter Singer, entendí que no había nada mejor que yo pudiera hacer que era representar a los animales no humanos.
At that time, I didn't think any other lawyers in the world were doing that. Y creo que en aquel momento no había ningún otro abogado en el mundo que lo estuviera haciendo. And a year later, I found out that there were some others who were doing that. Un año más tarde me enteré que sí, que había algunos abogados que lo estaban haciendo. And we met each other in New York City at the end of 1981 and formed an organization called Attorneys for Animal Rights. Y nos reunimos en 1981 en la ciudad de Nueva York y formamos una organización que se llamaba Abogados por los Derechos de los Animales. And later on, that organization changed its name to the Animal Legal Defense Fund. Después esa organización cambió su nombre y pasó a llamarse Animal Legal Defense Fund, el Fondo por la Defensa de los Derechos Jurídicos de los Animales, Which remains a flourishing and well-respected organization in California. que sigue siendo una organización floreciente y muy respetada en California. And so from 1981 until 1985, when I was elected president of the Animal Legal Defense Fund, Entonces, entre 1981 y 1985 yo fui el presidente de este Fondo por la Defensa Jurídica de los Animales. we lawyers would sit and talk and try to understand how we might be able to help non-human animals. Y ahí los abogados nos reuníamos y hablábamos y tratábamos de entender de qué manera podíamos defender y representar a los animales no humanos. And after doing that for 5 years, I and the others realized that this was going to be a very hard thing. Y después de hacer eso durante 5 años, yo y otras personas nos dimos cuenta de que iba a ser un trabajo arduo. I concluded that there was a serious problem in the law. Yo concluí que el derecho tenía un problema serio. And I began to envision something that I still talk about now and still envision it. Y comencé a avisorar algo de lo que podíamos hacer y que sigo avisorándolo hoy. And so I imagined that there was this high, thick legal wall. Yo lo que imaginé en ese momento es que hay una muralla alta y gruesa y ancha, And on one side of that were the things of the world. y de un lado de esa ancha muralla estaban las cosas del mundo. And if you're a legal thing, it means that you lack the capacity to have any legal rights at all. Y si uno es una cosa legal, uno carece de la capacidad de tener ningún derecho jurídico. And on the other side of that wall are the persons of the world. Y del otro lado de esa muralla, de ese muro, están las personas del mundo. And if you're a person, it means you have the capacity for many legal rights. Y si uno es una persona, significa que tiene la capacidad de contar con muchos derechos jurídicos. And so in the law, persons count while things do not count. Entonces, en el derecho, ante la ley, las cosas no cuentan mientras que las personas sí cuentan. And persons have intrinsic value, and things only have instrumental value to persons. Y las personas tienen valor intrínseco, mientras que las cosas tienen valores instrumentales para las personas. And so now, if I take a snapshot of this wall and the persons over here and the things, Y si yo saco una foto, digamos, de este muro y tengo de un lado las cosas y del otro las personas, all of the human beings of the world are on the person side of this wall. todos los seres humanos del mundo están del lado de las personas. And all the non-human animals of the world are on the thing side of the wall. Y todos los animales no humanos están del lado de las cosas del muro. But the movement between persons and things is not static. It's part of a process. Pero el movimiento entre personas y cosas no es estático, es parte de un proceso. So if I took that same snapshot of the wall and persons and things from 1770, Si yo saco la misma foto de ese muro con las cosas de un lado y las personas del otro en 1770, all the non-humans of the animals of the world would still be things, todos los animales no humanos del mundo seguirían estando entre las cosas, but millions of human beings would also be things. pero en aquella época millones de seres humanos estarían también del lado de las cosas, en aquella época. Slaves, for many purposes, women, children, the mentally ill, might all be things.
los esclavos, las mujeres en algunos casos, los niños, las personas con enfermedades mentales, todos estarían del lado de las cosas. And a great deal of the civil rights work around the world over the last 2 centuries has been for people to continue to bash holes to the wall and bring human beings who were things over to the person side of the wall. Y gran parte del movimiento por los derechos civiles en los últimos 200 años tiene que ver con eso, con trasladar a muchos seres del lado de las cosas al lado de las personas del muro. And so it is a dynamic process. Se trata entonces de un proceso dinámico. And when the Non-Human Rights Project goes into court, the first thing we try to do is remind the judges that just because all humans are persons today and all non-humans are things today, that does not mean it has always been that way or it always has to be that way. Entonces lo que hacemos nosotros en el proyecto para el que yo represento, cuando nos dirigimos a los tribunales, es recordarles a los jueces que no siempre, que por más que haya seres del lado de las cosas del muro, no necesariamente es así. And we show the judges in my English-speaking country, the United States, that there are sister English-speaking countries who designate things that are entities that are not human as persons. Y les hago saber a los jueces de mi país, que es angloparlante, que en otros países que también son angloparlantes, pueden referirse a los no humanos también como personas. Even in the United States, corporations are persons, ships are persons, states are persons, but they're not human. Como por ejemplo, en Estados Unidos, las corporaciones son personas, los buques son personas, los estados son considerados personas, aunque no son humanos. And we point out in India, in the 1920s, a Hindu idol was designated a person. Y también que en India, en la década de 1920, un ídolo hindú fue también considerado una persona. So was a mosque. También ha pasado en el caso de una mezquita. And in 2000, the Indian Supreme Court said that the holy books of the Sikh religion was a person. Y también en el año 2000, la Corte Suprema de la India declaró también como persona a un libro sagrado. And in 2012, there was a treaty signed between the indigenous peoples of New Zealand and the Crown in which it was agreed that a certain river, the Wanganui-Iwi River, was a person who owned its own riverbed. Y en el 2012, en Nueva Zelanda, una comunidad indígena firmó con la corona un tratado por el cual se designaba persona a un río que por lo tanto era dueño de su lecho. And so we try to remind the judges that the difference between a thing and a person is not biological. Entonces tratamos de recordarles a los jueces que la diferencia entre una cosa y una persona no es biológica. Whether a country or a province or a state wants to recognize or ought to recognize an entity as a person does not depend upon the biology of the entity. It depends upon whether that jurisdiction thinks that as a matter of morality and public policy, the entity ought to count, ought to be a person. Y les recordamos en las provincias, por ejemplo, a los países o a los estados o a las localidades, que si se quiere reconocer a una persona, a una entidad como persona, no tiene que ver con la biología, sino que tiene que ver con una decisión de la jurisdicción que se basará en principios políticos y tiene que ver también con la moral. And so with that in mind, we try to then argue to the judge why our non-human animal client, who so far have been chimpanzees, ought to be a person as a matter of morality and public policy. Entonces, tratamos de argumentar frente al tribunal que los clientes que nosotros representamos, que son animales no humanos, y hasta ahora son solamente chimpancés, y los motivos por los que tienen que ser reconocidos, consideramos nosotros como personas, tienen que ver entonces con una cuestión de política pública y moral. Well, that was all in the future in 1985. That was 23 years in the future before we were going to be filing that, well, actually more than that.
25 years in the future before we would be filing our first lawsuits on behalf Eso of any fue non-human 25 animal. años antes que nosotros presentáramos las primeras demandas en nombre de estos animales no humanos. And so in 1985, I began to think of what kind of arguments might be able to be made to persuade judges to consider non-human animals as persons and not things. Entonces, en 1985 comencé a pensar en qué argumentos debíamos usar para persuadir a los jueces de considerar a los animales no humanos como personas y no como cosas. So we have to bring ourselves back to 1985 to understand that at that time very few lawyers were interested in this. Debemos retrotraernos a 1985 y entender que en ese momento había muy pocos abogados interesados en estos temas. Virtually no law professors were interested, Prácticamente ningún profesor de derecho estaba interesado en esto and almost no judges had ever even thought about it. y casi ningún juez lo había pensado jamás. We would not have had a lecture like we're having now in En aquel momento, en 1985. 1985, no habríamos tenido una charla como esta. And so one of the first things that I and the others in the Animal Legal Defense Fund had to do was to try to come up with ideas that might be reasonable and persuade judges that what we were saying was right. Entonces, en aquel momento, lo que hicimos en el Fondo de Defensa Jurídica de los Animales fue proponer ideas que pudieran ser razonables y que fueran persuasivas para los jueces. So one of the first things I did was to begin reading about law, beginning with the Mesopotamians and going on to the Greeks and the Romans and the Hebrews and Justinian and civil law and common law. Lo que hice yo fue comenzar a leer sobre derecho, sobre la Mesopotamia, los griegos, los romanos, sobre derecho continental, common law o derecho anglosajón. And the purpose of that was to try to understand what values and principles the judges before whom we would appear would hold. Nosotros lo que tratábamos de entender era cuáles eran los valores y los principios que seguiría el juez ante quien presentaríamos las demandas. So we wanted to make the arguments for the personhood and the legal rights of non-human animals in terms of those values and principles that the judges already believed in. Nosotros queríamos presentar los argumentos a favor de la personería de los animales no humanos ante los jueces sobre la base de los valores y principios que esos jueces ya tenían. Of course, not only what the judges believed in, but what the people of the country and perhaps even of the world believe in. No solo los principios y los valores en los que creían los jueces, sino también los habitantes del país y las personas de todo el mundo. So early on, after reading all of this law for many years, I decided that the best way to go forward was to make arguments that stemmed from liberty and equality. Entonces, después de leer tanto derecho, decidí que lo mejor que podía hacer era basar mis argumentos en los principios de la libertad y la igualdad. Everybody, including judges, everybody believes in liberty and equality. Todos, incluidos los jueces, creen en la libertad y en la igualdad. Now, a liberty right is the kind of right that someone has because of who they are or how they're put together, and they don't have that right by comparing themselves to someone else. Ahora, el derecho a la libertad es un derecho que uno tiene por ser quien es o por cómo se constituye, pero no es un derecho que surja de la comparación con otros. And someone has an equality right because they're like someone else in a relevant way who has that right. Y uno tiene un derecho a la igualdad porque es de alguna manera similar a otro que tiene ese derecho. And so we began to try to understand what kind of liberty and equality arguments we began to make, that we could make. Entonces ahí comenzamos a tratar de entender qué argumentos basados en la libertad y en la igualdad podíamos presentar. Later on, we would decide, and by now, we is no longer the Animal Legal Defense Fund, but is the Non-Human Rights Project.
Y más tarde nosotros, y ahora cuando digo nosotros, ya no es más el Fondo de Defensa Jurídica de los Animales, sino el Proyecto de Derechos No Humanos. Later on, we would choose the characteristic of autonomy as the characteristic that would qualify someone for personhood as a matter of liberty. Entonces, más adelante decidimos que sería la característica de la autonomía la que haría elegible a una persona, Now, la que haría que se le pudiera otorgar a alguien la personería. we would never argue that someone had to have autonomy in order to be a person. Nosotros nunca diríamos que una persona debía tener autonomía para ser declarada persona. We agree that there may be many reasons for being a person. Nosotros acordamos que puede haber muchos motivos por los cuales uno deba ser considerado persona. But we argued that autonomy was one of them, and so if our plaintiff was autonomous, then he or she should be a person for at least some purposes. Entonces, lo que sí hicimos fue considerar que la autonomía era una de esas cualidades que los haría elegibles para la personería. Y considerábamos que nuestros representados tenían esa cualidad. And we chose autonomy, again, not because it was something that we believed in, any more than liberty or equality was. Y elegimos a la autonomía no porque creyéramos más en ella que en la libertad o la igualdad, Although we did believe in them. aunque sí creíamos en ella. But we read the decisions of the judges and saw time and time again that the judges themselves said how much they value autonomy. Pero el motivo por el cual elegimos la característica de la autonomía fue que leímos muchos fallos de jueces y vimos una y otra vez cómo los jueces valoraban la autonomía a la hora de otorgar la personería. So, for example, one of the reasons that we eventually chose to file our first cases in the state of New York was the fact that the judges in their decisions for many years had said over and over again how much they valued autonomy. Y, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales decidimos presentar nuestras primeras demandas en los tribunales del Estado de Nueva York fue porque vimos en los fallos de los jueces cómo valoraban la autonomía. And that would come up in these kinds of cases. Y esto surgía en este tipo de causas. Say there was a woman in a hospital Supongamos que había una mujer en un hospital who would die unless she had surgery or was given certain kinds of medication. que podría morir a menos que recibiera un tratamiento médico o fuera sometida a una cirugía. But she decided that she would rather die than have the surgery or take the medication. Pero ella, la mujer, decidía que prefería morir antes de recibir el tratamiento o ser sometida a la cirugía. And so the hospital would go to a judge and say, we would like the judge to issue an order allowing us to operate on her or give her medication without her permission. Entonces el hospital iba al juez para pedirle una orden que les permitiera operarla o tratarla sin su autorización. And the courts began to say, no, you can't do that. Y los tribunales comenzaron a decirles, no pueden hacer eso. That the courts valued the autonomy of the woman more than they valued her life. Y eso demostraba que los tribunales valoraban más la autonomía de la mujer que su propia vida. And that if she wished to die, that was her decision, that the courts would not interfere with it. Y que si ella quería morir, era su decisión frente a la cual no podían interferir los tribunales. And so autonomy was the characteristic we decided that we would begin to use for our first cases as a matter of liberty. Entonces, la autonomía fue la primera característica que nosotros decidimos usar en las primeras demandas que presentamos como cuestión de libertad. And now it turned out that autonomy would also be important when we argued for the rights of our chimpanzee as a matter of equality. Y después resultó ser que la autonomía era importante en nuestras causas con los chimpancés como cuestión de no solo libertad, sino también igualdad. In the United States, the courts generally talk about equality when they are looking at a statute that the Congress has passed. En general, los tribunales en Estados Unidos hablan de la igualdad cuando leen las leyes que sancionó el Congreso.
and someone comes to court claiming that the statute violates the equality clause of our Constitution. The what? The equality clause. Y también evaluamos que la gente se dirige a los tribunales para decir que las leyes van en contra de la cláusula de igualdad de la Constitución de los Estados Unidos. And the courts would say two things that we thought were relevant. Y los tribunales en estos casos que nosotros analizamos decían dos cosas que para nosotros eran pertinentes. One thing is that the courts would say in order for the statute to be constitutional, all it needs to do is to be a rational means to a legitimate end. Los tribunales decían que para que la ley fuera constitucional solo tenía que ser un medio racional para un fin legítimo. And we argued that for the courts to allow a non-human animal to be imprisoned as a slave for her entire life was not a legitimate end. Y nosotros decíamos que mantener prisionero a un animal no humano no era un fin legítimo. And so any court who allowed that could not also believe in equality. Entonces, cualquier tribunal que permitiera eso no podía al mismo tiempo sostener o defender la igualdad. And we made a second equality argument. Y teníamos un segundo argumento relacionado con la igualdad. We relied on a case that was in front of our United States Supreme Court in 2004. Nosotros nos basamos en una causa que estaba en la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2004. And that case dealt with the problem of that the people of Colorado had amended their constitution in a way that could be read as stripping gay people of all of their rights. En esta causa, el Estado de Colorado había modificado la Constitución de tal manera que las personas homosexuales quedaban prácticamente sin ningún derecho. And the United States Supreme Court said to choose a single characteristic and use that characteristic as a ground for taking away everybody's rights violated the equality part of the Constitution. Y la Corte Suprema dijo que elegir una característica de un determinado grupo de personas sobre la cual fundamentar su fallo era violar los derechos a la igualdad que consagra la Constitución de los Estados Unidos. And so we argued that looking at a single quality of our client, the fact that she was a chimpanzee, that she's not human, just that one quality, and using it to keep her from having any rights at all, violated the very essence of equality. Y nosotros dijimos entonces que elegir una cualidad, el hecho de ser un chimpancé, en el caso de nuestro representado, el animal no humano, violaba la esencia misma de la igualdad. And if the court allowed that, then it could not still believe in equality. Y si el tribunal permitía eso, no podía al mismo tiempo seguir creyendo en la igualdad. And so we would argue to the court that you could either rule in our favor or not believe in liberty and equality. Entonces nosotros le dijimos al tribunal, o falla a favor nuestro, o bien no cree en la igualdad y en la libertad. Now, the next problem that we dealt with over the years was, Ahora, el siguiente problema que nosotros fuimos abordando a lo largo de los años, how do we bring the issue of liberty and equality to the court? era cómo presentamos la cuestión de la libertad y la igualdad ante la justicia. And I wrote my first book called Rattling the Cage Toward Legal Rights for Animals in the year 2000. Yo en el año 2000 escribí mi primer libro que se llama Rattling the Cage, o sacudiendo la jaula hacia la obtención de derechos legales para los humanos, para los animales no humanos. And in that book, I spent about a page talking about a case involving a slave who had been freed through a writ of habeas corpus in England in 1772. Y en ese libro dediqué más o menos una página para describir el caso de un esclavo que fue liberado a través de un recurso de habeas corpus en Inglaterra en 1772. And the name of that slave was James Somerset. El nombre de ese esclavo era James Somerset. Now,
After the book was published, I went on a book tour. Después de la publicación del libro, hice una gira de presentación del libro. And as part of that, I went to London for a week. Y como parte de esa gira, estuve en Londres una semana. And when I was in London, I went to Westminster Abbey. Y cuando estuve en Londres, visité la abadía de Westminster. And I was walking through Poets' Corner. Y estaba caminando por el rincón o la esquina de los poetas. When I found a plaque on the wall to a man named Granville Sharp. Y encontré una placa en la pared para una persona llamada Granville Sharp. And I had run into the name of Granville Sharp when I was reading about the case of James Somerset. Y me había encontrado con el nombre de esa persona cuando estaba leyendo sobre el caso del esclavo liberado James Somerset. And of all the things that Granville Sharp had done, the plaque honored him for being one of the primary movers behind the case involving James Somerset. Y lo que había hecho Sharp fue que había sido uno de los principales propulsores de la causa por la liberación de James Somerset. Because in that case involving James Somerset, his lawyers had used the writ of habeas corpus to move him from being a thing to being a person and setting him free. Y porque en la causa de James Somerset, sus abogados habían usado el recurso de habeas corpus para que él pasara de ser una cosa a ser una persona. And I thought that is a really good idea for non-human animals. Y yo pensé, esa es una muy buena idea para el caso de los animales no humanos. And so I ended up writing an entire book just about the James Somerset case called Though the Heavens May Fall. Y después entonces terminé escribiendo todo un libro sobre el caso de James Somerset que se llama Aunque caigan los cielos. And I meant for it to be a blueprint for how the Non-Human Rights Project would begin to litigate its cases on behalf of non-human animals. Iba a ser solo un bosquejo acerca de cómo mi ONG podía litigar o abordar ante la justicia los casos para el otorgamiento de la personería para los animales no humanos. Well, what had happened in that case was that when James Somerset was an 8-year-old boy, he had been kidnapped from West Africa and taken to be sold in Virginia as a slave. Lo que pasó fue que cuando Somerset tenía 8 años de edad, fue secuestrado en África Occidental y vendido como esclavo al estado de Virginia. That was in the 1740s. Eso fue en la década de 1740. And when he landed in Virginia, he was sold to a Scottish merchantman named Charles Stewart. Y cuando llegó a Virginia fue vendido a un comerciante escocés. And Charles Stewart eventually joined the British Customs Service and rose to being the top British customs official in the American colonies. Y el dueño de este esclavo, Charles Stewart, trabajaba en la aduana y terminó siendo el principal funcionario de la aduana de aquel momento en Inglaterra, en Estados Unidos. And so Charles Stewart traveled up and down between Massachusetts and Georgia, the northernmost colony and the southernmost colony, many times. Y él, Charles Stewart, viajaba por todas partes del norte en Massachusetts hasta el sur en Georgia permanentemente. And they ended up living in Boston for several years, Y después terminaron viviendo en Boston durante varios años, a place where I lived for almost 30 years. el lugar donde yo viví durante casi 30 años. And I knew that Boston in the 1760s was almost an island. It was a very small place. Y yo sabía que Boston en la década de 1760 era casi como una isla, era un lugar muy pequeño. Yet it was full of people calling for liberty and freedom from England. Y, sin embargo, había mucha gente que estaba pidiendo la libertad respecto de Inglaterra. And James Somerset, for certain, would have heard the people calling for independence, and he would have heard the people calling for liberty. Y James Somerset seguramente le habría dolido, habría sido un dolor para las personas que luchaban por la libertad y por la igualdad. And from Boston, Charles Stewart took James Somerset to live in London with him. Y desde Boston, Stuart lo llevó a James Somerset a vivir con él a Londres. And shortly after they landed in London, James Somerset decided he did not want to be a slave anymore. Y poco tiempo después de llegar a Londres, James Somerset decidió que no quería seguir siendo esclavo. And the reason I knew this
is that I saw that shortly after he landed in London, he got himself baptized as a Christian. Y el motivo por el cual yo supe eso fue que al poquito tiempo de llegar a Londres fue bautizado como cristiano. And that was something that slaves did. Y eso era algo que hacían los esclavos. And they did it for two reasons. Y hacían eso por dos motivos. One was they thought that if they were a Christian, they could not be enslaved because one Christian would not enslave another Christian. El primer motivo por el que lo hacían era que pensaban que al ser cristianos no iban a ser esclavizados porque consideraban que un cristiano no iba a esclavizar a otro cristiano. They thought wrong. Estaban equivocados. The second reason is that in being baptized, they would get godparents. Y el segundo motivo por el cual se hizo bautizar fue que así obtenía un padrino. And one of the duties of a godparent was to help a slave escape if the slave tried to escape. Y una de las obligaciones, de los deberes de un padrino era ayudar al esclavo a escapar. And so in the fall of 1771, James Somerset confronted Charles Stuart. Entonces, en el otoño de 1771, James Somerset enfrentó a Stuart, su amo. He said he was going to escape, and he then dropped out of sight in the immense city of London. Le dijo que iba a escapar y desapareció en la enorme ciudad de Londres. Charles Stuart was so angry at him that he ordered that he hired slave catchers to find James Somerset, and when they found him, not to bring him back to Charles Stuart, but to take him to a ship, the Anne and Mary, that was anchored in the London harbor, chain him to the deck, sail him to Jamaica, where he was to be sold in the slave markets, and then forced to harvest sugarcane for the 3 to 5 years of life that he would have. El dueño del esclavo Stuart estaba tan enojado que lo que hizo fue contratar personas profesionales que atrapaban a los esclavos que escapaban y pidió no que se lo devolvieran a él, sino que lo pusieran en un barco, en un buque, el buque Anne y Mary, y que lo llevaran encadenado a Jamaica, donde debían obligarlo a trabajar como en la cosecha de caña de azúcar durante el resto de sus días. And after 73 days, the slave catchers caught James Somerset. Después de 73 días de búsqueda, estos atrapa esclavos lo encontraron, lo atraparon. And they took him to the Anne and Mary and had him chained to the deck. Y lo llevaron al buque Anne y Mary, donde lo encadenaron en la cubierta. But before the Anne and Mary could sail to Jamaica, James Somerset's godparents went to a judge, a very powerful judge, named Lord Mansfield. Pero antes de que zarpara el buque Anne y Mary, los padrinos de Somerset recurrieron a un juez muy reconocido llamado Lord Mansfield. And they asked him for the first time in history to issue a writ of habeas corpus on behalf of a slave. Y le pidieron por primera vez en la historia que otorgara un habeas corpus para el esclavo. Now, Lord Mansfield was one of the greatest judges ever to speak English. Ahora, Lord Mansfield ha sido el mejor juez de habla inglesa. He had been deciding cases involving slaves that were brought by Granville Sharp for several years. Él había estado fallando en causas relacionadas con esclavos, causas presentadas por Randall Sharp durante varios años. And he had just finished the last case that morning. Y acababa esa misma mañana de terminar con la última causa. And I found the transcript of that hearing, and I can assure you that he was in a very bad mood. Y encontré la transcripción de ese fallo, de esa causa, y les puedo asegurar que estaba de muy mal humor. And so when James Somerset's godparents went to see him, he could have not issued the writ of habeas corpus on the ground that a habeas corpus, which is a writ that people use to help someone else who's being imprisoned against their will. Entonces, cuando los padrinos de Somerset se dirigieron a él no podría haber emitido un recurso de habeas corpus, que es un recurso que se emite o que se otorga para liberar a una persona que está detenida injustamente. He could have said, I'm not going to issue it because a slave is a thing, and a writ of habeas corpus can only be used for a person. Él podría haber dicho, no voy a otorgar el habeas corpus porque un esclavo es una cosa y un habeas corpus es algo que se otorga solo a las personas.
And that has happened to me now 6 times. Y eso me pasó a mí 6 veces. Every time I go in front of a judge and ask him or her to issue a writ of habeas corpus on behalf of a chimpanzee, I remember very clearly the moment that James Somerset's godparents went in front of Lord Mansfield and asked to issue a writ of habeas corpus on behalf of another kind of a thing, a human slave. Y es lo que me pasa, lo que me ha pasado varias veces, y cuando me dirijo a un juez para pedirle que otorgue un habeas corpus a un chimpancé, me acuerdo del padrino de Somerset al dirigirse a Lord Mansfield para pedirle que emita o que otorgue un habeas corpus para algo que también era considerado una cosa. But he issued the writ of habeas corpus. Pero él otorgó ese habeas corpus. And he had the captain of the Anna Mary bring James Somerset before him. Y hizo que el capitán del buque Annie Mary trajera frente a él a James Somerset. And over the next 7 months, there were many hearings about the question of whether or not James Somerset ought to be free and ought to be a person. Y durante 7 meses hubo audiencias permanentemente para debatir el tema de si James Somerset debía ser liberado, si era una persona. And on June 22nd, 1772, Lord Mansfield said that slavery was so odious. Y el 22 de junio de 1772, el juez Lord Mansfield dijo que la esclavitud era algo tan odioso that the law of England, the common law, would not allow slavery in England. Que el common law, el derecho anglosajón en Inglaterra, no podía respaldarlo. And with that statement, James Somerset underwent a legal transubstantiation. Y con ese procedimiento, James Somerset pasó por una transubstanciación jurídica. He looked exactly the same. Él estaba exactamente igual que siempre. But 1 second, he was a thing, an invisible thing, and the next second, he was a person with rights. Pero en un momento era una cosa invisible, y luego, segundos después, era una persona con derechos. So, the Non-Human Rights Project knew then that we wanted to seek writs of habeas corpus, that we wanted to argue that chimpanzees or other non-human animals ought to be persons as a matter of liberty and equality. Entonces, en el proyecto por los derechos de los animales no humanos, nosotros presentamos escritos o recursos de habeas corpus a favor de los chimpancés para que sean considerados, para que se les otorgue la personería como cuestión de igualdad y libertad. It had only taken us 20 years to figure that out. Y solo nos llevó 20 años darnos cuenta de que así debíamos presentar nuestros argumentos. So, there were 2 more things that we had to decide. Y después Number tuvimos one, que decidir 2 cosas más. Número 1, we had to decide what animals were going to be our plaintiffs. teníamos que decidir cuáles debían ser los animales que iban a ser los demandantes, nuestros representados. And number 2, we had to figure out where we were going to file these lawsuits. Y número 2, debíamos decidir en qué jurisdicción íbamos a presentar las demandas. Well, because we wanted to use autonomy as the quality that would suffice under liberty and equality for personhood, we needed to find non-human animals who we could prove they were autonomous. Y como íbamos a usar a la autonomía como cualidad suficiente para ser declarados personas por cuestión de libertad e igualdad, debíamos decidir qué animales serían esos. We eventually thought that all 4 species of great apes, chimpanzees, bonobos, gorillas, and orangutans were autonomous. Nosotros decidimos que las 4 especies de homínidos serían los casos más ideales: los chimpancés, los bonobos, los gorilas y los orangutanes. Both species of elephants, African elephants and Indian elephants, Ambas especies de animales de India y africanos, and dolphins and whales. además de delfines y ballenas. We thought that was enough to begin with. Pensamos que eso era suficiente como para empezar. And so we eventually chose chimpanzees for these reasons. Finalmente elegimos a los chimpancés para comenzar por los siguientes motivos. One, ever since Jane Goodall in the 1960s had begun studying chimpanzees, Uno, desde la década de 1960, Jane Goodall había comenzado a estudiar a los chimpancés.
scientists had learned an immense amount about them. Los científicos habían estudiado y habían comenzado a saber mucho de ellos. And there were thousands of scientific articles that had been written about the cognition, the minds of chimpanzees. Y había centenas de artículos científicos que hablaban sobre las capacidades cognitivas de los chimpancés. And we thought that the evidence was strong enough to persuade judges that chimpanzees were autonomous. Y entonces nosotros consideramos que había pruebas lo suficientemente fuertes como para convencer a los jueces de que los chimpancés son autónomos. We also thought that the scientific evidence showed that the minds, the cognition of chimpanzees was very similar to human minds. También considerábamos nosotros que había evidencia científica suficiente que demostrara que la mente o las habilidades cognitivas de los chimpancés eran similares a las de los seres humanos. And so that judges and others might be more likely to feel empathy and understand how the chimpanzees were thinking and feeling. Entonces consideramos que los jueces tenían más probabilidades de sentir cierta empatía respecto de los pensamientos y los sentimientos de los chimpancés. And so we began to lean towards chimpanzees as being the kind of animals that we wanted to have as our first plaintiffs. Entonces comenzamos a inclinarnos hacia los chimpancés como el principal tipo de animales que nosotros representaríamos. And we went to the greatest experts around the world involving the minds of chimpanzees, and we asked if they would write affidavits, statements for us that we could show to the judge. Entonces nos recurrimos a expertos de todo el mundo que conocían las habilidades cognitivas y las mentes de los chimpancés para que redactaran declaraciones juradas acerca de sus habilidades. We went to scientists, and scientists did do that, from Japan, from Sweden, from Germany, England, Scotland, and the United States. Y teníamos científicos que hicieron esto en Japón, en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, en Escocia y en Estados Unidos. And they wrote 100 pages of affidavits that just talked about all the different ways in which chimpanzees were autonomous. Y ellos escribieron una centena de páginas de declaraciones juradas que hablaban sobre las diversas maneras en las que los chimpancés son autónomos. About how they could remember the past and how they could anticipate the future. Sobre cómo pueden recordar el pasado y anticipar el futuro. And I give one example. Les voy a dar un ejemplo. There was a scientist from Sweden who wrote about a chimpanzee who lived in a zoo, but he lived on an island in the zoo. Y hay un científico sueco que escribió sobre un chimpancé que vivía en una isla, en un zoológico. And he did not like people coming to the zoo and staring at him. Y no le gustaba que la gente fuera al zoológico a mirarlo. Just like you might not like people coming and staring at you. Tal como a ninguno de nosotros nos gustaría que vengan otras personas a mirarnos. And so the chimpanzee began to get up early in the morning and collect stones on the island. Entonces lo que comenzó a hacer el chimpancé fue levantarse bien temprano a las 7 de la mañana y recoger piedras en su isla. And he'd put the stones in piles. Y armaba pilas con las And when people piedras. came into the zoo and stared at him, he would take the stones and start throwing them. Y cuando empezaba a at the entrar la people. gente al zoológico a mirarlos, él les tiraba piedras. And the people in the zoo did not like that. Y a la gente del zoológico no le gustaba eso. And they began to take away his stones. Y comenzaron a sacarle las piedras. So he began to get up and find the stones and hide them. Y después lo que empezó a hacer era levantarse, encontrar las piedras y esconderlas. And when the people came to the zoo, he would then get them and throw them at the people. Y ahí de vuelta, cuando llegaba la gente del zoológico, agarraba las piedras que tenía escondidas y se las tiraba. That's just a very simple example of how it is clear that chimpanzees can plan for the future. Este es un ejemplo muy sencillo que demuestra cómo un chimpancé puede planificar el futuro. And so that left the question of where are we going to file these first lawsuits? Nos quedaba entonces la pregunta de en qué jurisdicción íbamos a presentar las demandas. And so since we were all English-speaking lawyers, we only looked at English-speaking places. Como éramos todos abogados angloparlantes, nos limitamos a lugares, jurisdicciones de habla inglesa. So we came up with about 60 different questions
that we answered through all 50 states and 20 English-speaking countries. Lo que hicimos fue desarrollar una lista de 60 preguntas que respondíamos respecto de unos 60 estados y 12 países angloparlantes. And so after making 3,000 or 4,000 decisions, we decided that the state of New York in the United States would be perhaps the best place for us to file the first lawsuits. Y después de analizar unos 3.000, 4.000 fallos, decidimos que era el estado de Nueva York en los Estados Unidos el que sería la jurisdicción ideal en la que presentar nuestras demandas. The judges kept saying how much they liked autonomy. Porque los jueces repetían una y otra vez cuánto valoraban la autonomía How important habeas corpus is. y cuán importantes eran los habeas corpus How important liberty and equality are. y cuán importantes eran la libertad y la igualdad. We said this is the state that we want to begin with. Entonces, cuando vimos todo eso, dijimos, bueno, en este estado queremos iniciar las acciones. One of the things we especially liked about the way they viewed habeas corpus Una de las cosas que nos gustó especialmente acerca de la forma en que trataban o trabajaban con los habeas corpus was the fact that unlike other lawsuits in which you file suit once and you either win or lose and you can't file suit again, y era que, a diferencia de otros jueces, de otros procesos legales o acciones legales en las que uno puede hacer la presentación de la demanda una sola vez y pierde o gana y después no puede volver a presentar nada, in habeas corpus suits, if you lost, you could file again and again and again. en el caso de los juicios por habeas corpus, uno puede hacer su presentación y si pierde puede volver una y otra vez a hacer las presentaciones. We figured that we were going to have a lot of losing to do, Nosotros nos dábamos cuenta ya que íbamos a perder muchas veces, and so when we lost, we would be able to then see why we lost, be able to change it, and file it again. entonces decidimos que cuando perdiéramos íbamos a tener la oportunidad de analizar por qué, hacer los cambios pertinentes y volver a presentar. And there was something else we liked. Y hubo otra cosa que también nos gustó. We were allowed to file our lawsuits in front of any judge we wanted. Podíamos elegir el juez ante el cual íbamos a presentar nuestras demandas. So if we lost in front of one judge, Entonces, si perdíamos frente a un juez, then we would refile it in front of another judge. podíamos hacer una nueva presentación frente a otro juez. And since there were about 300 judges in New York, we had a lot to choose from. Como hay casi 300 jueces en Nueva York, teníamos muchos para elegir. And so the very last thing we had to do was to pick the exact chimpanzees that we wanted. Lo último que teníamos que hacer era elegir exactamente los chimpancés que queríamos para nuestros casos. On Easter Sunday of 2013, we chose two chimpanzees who were living in a roadside zoo named Reba and Merlin. En la Pascua de 2013, en un zoológico a la vera de una ruta, elegimos a dos chimpancés cuyos nombres eran Reba y Merlin. 3 weeks later, I went to that roadside zoo, Después, 3 semanas más tarde, fui a ese zoológico a la vera de un camino, but I only saw one chimpanzee. pero vi solamente a uno de ellos. And I learned that Reba had died 3 weeks before when we were deciding that she would be one of our first plaintiffs. Y me enteré que Reba se había muerto 3 semanas antes cuando nosotros estábamos decidiendo que iba a ser una de nuestras representadas. But Merlin was there. Pero Merlin estaba. And I told Merlin that we would come for him. We would come for him. We would be coming back for him. Y le prometí a Merlin, al chimpancé, que íbamos a volver a ofrecerle contención, But we were unable to do that pero no pudimos hacerlo. because in September of that year, before we could file the suits, Merlin also died. Porque en septiembre de ese mismo año, antes de que nosotros pudiéramos presentar la demanda, Merlin también murió.
And we decided that we had a moral obligation to identify all the chimpanzees in the state of New York and simultaneously file habeas corpus suits on behalf of all of them. Y decidimos entonces que nosotros teníamos la obligación moral de identificar a todos los chimpancés que hubiera en el estado de Nueva York y presentar demandas en nombre de todos ellos. And we ended up finding 5. Y encontramos 5. But one of them would die as well before we were able to file our lawsuits. Pero uno de ellos murió también antes de que nosotros pudiéramos iniciar las acciones. So that left us with 4 chimpanzees in 3 places. Entonces, con esto quedamos con 4 chimpancés en 3 localidades. In Niagara Falls, New York, there was a chimpanzee named Kiko who was living in a cage in the back of a cement storefront. En las cataratas del Niágara, en el estado de Nueva York, había un chimpancé, Kiko, que era mantenido en una jaula, en un escaparate de cemento. In a little town in the middle of New York, there was another chimpanzee named Tommy who was living in a cage by himself in a large warehouse. Después, en un pueblo, también en el estado de Nueva York, había otro chimpancé enjaulado que vivía solo y se llamaba Tommy. And Hercules and Leo were being held prisoner in the basement of a computer room on the campus of Stony Brook University. Y después estaban Hércules y Leo, que estaban en una jaula en el sótano de una universidad. And because a professor of anatomy at Stony Brook University was curious as to how human beings evolved straight legs instead of bent legs like chimpanzees, Hercules and Leo had been kept prisoners there since they were 2 years old. Y como en esta universidad de Stony Brook había un profesor de anatomía que estaba interesado en saber cómo los seres humanos habían desarrollado las piernas rectas en lugar de piernas curvas como tienen los chimpancés, Hércules y Leo estaban ahí para los fines de su investigación desde que tenían 2 años de edad. They were now 8 years old. Y ahora tenían 8 años. And for 6 years they had been kept in the basement of that computer building with wires being stuck into their muscles and being forced to undergo general anesthesia every month. Y durante 6 años entonces estaban prisioneros en el sótano de la sala de computación, donde se les colocaban electrodos, cables que se le introducían al cuerpo y además eran sometidos a anestesia general muy frecuentemente. So when we filed our papers on behalf of Kiko and Tommy and Hercules and Leo, we thought that the judge, unlike Lord Mansfield, wasn't even going to hear us. Nosotros cuando presentamos las acciones legales a favor de Kiko, de Tommy, de Hércules y Leo ante el juez, a diferencia de lo que hizo Lord Mansfield, nosotros pensamos que ni siquiera iba a escucharnos. That we would file our papers and they would come back and they would say, go away. Que nosotros íbamos a presentar nuestros escritos y nos iban a echar. And to our surprise, the first 2 judges we went in front of were asked to hear what we had to say. Y para nuestra sorpresa, los primeros 2 jueces ante los que presentamos las demandas, por lo menos quisieron escuchar lo que nosotros teníamos para decir. And we went in front of them and I told them what we had to say. Y comparecimos ante él y yo le dije lo que teníamos para decir. And they said, we're not going to be the first judges to do this. Y ellos lo que dijeron fue, no vamos a ser los primeros jueces en hacer esto. And then we went to the judge involved in Hercules and Leo's case. Después fuimos al juez que entendía en la causa de Hércules y Leo. And he didn't even want to see us. Y él ni siquiera nos quiso ver. So let me tell you for 10 seconds about how the New York court structure works. Les cuento en 10 segundos cómo funciona la estructura de los tribunales en Nueva York. There's a few hundred judges who sit as trial judges in the Hay trial unos courts. 100 jueces que son los jueces de primera instancia. And then the state of New York is divided into 4 geographical judicial departments. Y después el estado de Nueva York está dividido en 4 departamentos judiciales geográficos.
And we had filed suit on behalf of Hercules and Leo in the second department, Y nosotros habíamos presentado la demanda por Hércules y Leo en el segundo departamento de esos 4, on behalf of Tommy in the third department, en nombre de Tommy en el tercer departamento and on behalf of Kiko in the fourth department. y en nombre de Kiko en el cuarto departamento. So we appealed all 3 cases to 3 different departments. Así que habíamos presentado todas las 3 causas en 3 departamentos diferentes. And then things got really interesting. Y después las cosas se volvieron verdaderamente interesantes. The courts in Hercules and Leo department Lo- immediately sent us a letter saying, your case is dismissed. El tribunal en el departamento de Hércules y Leo nos envió una carta diciendo que desestimaban la causa. And that court said, you're not even allowed to appeal from the refusal of the judge to issue the writ you asked for. Y nos dijo ese tribunal que ni siquiera teníamos permiso para apelar la negativa del juez de otorgar el habeas corpus. We knew that those judges were wrong, Nosotros sabíamos que ese juez estaba equivocado, but we decided not to appeal, but remembering that we could file suit again and again, we decided to file suit again somewhere else. decidimos, por más que sabíamos que estaba equivocado, no apelar, pero recuerden que podíamos volver a hacer presentaciones una y otra vez y fue lo que decidimos hacer una nueva presentación en otra jurisdicción. But we waited to do that while we were taking the other 2 cases on appeal. Pero esperamos para hacerlo hasta que estuvieran las otras 2 causas en la instancia de apelación. Now, in Tommy's case, En el caso de Tommy, the court told us for the first time in history el tribunal nos dijo por primera vez en la historia that we lose because in order to be a person, you have to be able to assume duties and responsibilities. El tribunal nos dijo que perdíamos el caso porque para poder ser uno considerado una persona debía tener, además de derechos, obligaciones y responsabilidades. We wondered if they had ever seen a child, Nos preguntamos si alguna vez en su vida habían visto un niño, but they had thought of that, pero ellos también lo habían pensado. and so in a footnote, they said, this only applies to human beings. Y en una nota al pie, en su decisión, decía, esto solo se aplica a los seres humanos. Human beings don't have to assume duties and responsibilities. Los seres humanos no tienen que tener, además de derechos, una Just- contrapartida de deberes y obligaciones, Just everybody else. sino todos los demás, aparte de los seres humanos. We thought that was wrong Nosotros pensamos que eso era incorrecto and that it was irrational y que era además irracional and that it was unstable y que era inestable and that we would eventually overturn it. y que nosotros en algún momento íbamos a lograr revocar esa decisión. In the meantime, Al we, mismo tiempo, we appealed Kiko's case to apelamos en the la causa de Kiko, fourth department. que recuerden estaba en el cuarto departamento. Just as the Tommy's court had not mentioned that that our case had been thrown out because you weren't allowed to appeal in this Al igual que en el caso Hercules and de- Leo's case, Pardon? just as the court in Tommy's case had not mentioned that our case involving Hercules and Leo had been thrown out because you're not allowed to appeal. Al igual que en el caso de Tommy, no se había mencionado que, que en la causa de Hércules y Leo no habíamos tenido permitido presentar una apelación. And that court heard our appeal. Y ese tribunal sí nos permitió y escuchó nuestra apelación. So the court in Kiko's case También entonces el tribunal que entendía en la causa de Kiko didn't mention either of the other 2 cases. no hizo ninguna referencia a ninguna de las otras 2 causas. In fact, the court in Kiko's case assumed that Kiko could be a person. De hecho, el tribunal en la causa de Kiko asumía que Kiko podía ser considerado persona It came up with another reason for having us lose. y nos hizo perder, pero por otro motivo. It said that you can't use a writ of habeas corpus to move someone from one place of confinement to another place of confinement. Dijo que no se podía usar un recurso de habeas corpus para trasladar a alguien de un lugar de confinamiento o cautiverio a otro lugar de cautiverio. So, of course, we were asking the court to move Kiko from the cage in which he was
to a chimpanzee sanctuary. Nosotros estábamos pidiendo el traslado de Kiko de la jaula en la que se encontraba a una reserva o santuario. We didn't ask that the court let Kiko out into the middle of Times Square. No pedíamos que el tribunal permitiera que Kiko fuera liberado en Times Square, en el medio de la ciudad. So we now had lost 3 different times in 3 different ways, with none of the courts recognizing the fact that any of the other courts had ruled in different ways. Entonces ahora lo que teníamos era la siguiente situación. Habíamos perdido 3 veces, de 3 maneras diferentes, sin que ninguno de los 3 tribunales supiera que el otro tribunal nos había hecho perder por distintos motivos. And we thought all 3 courts were wrong. Y nosotros consideramos que los 3 tribunales estaban equivocados. Now we went back to Hercules and Leo, Ahora volvimos a Hércules y Leo and we decided to refile their case in New York City. y decidimos hacer una nueva presentación de su causa en la ciudad de Nueva York. And we drew a judge named Justice Barbara Jaffe. Y recurrimos a una jueza llamada Barbara Chaffee. And she issued the writ of habeas corpus for the first time. Y ella otorgó un habeas corpus por primera vez. And this was in April of 2015, 1 year ago. Y esto fue hace un año, en abril del 2015. And she ordered Stony Brook University to come into court and give a legally sufficient reason for keeping in captivity 2 chimpanzees. Y le dio la orden a la Universidad de Stony Brook que presentara razones jurídicamente suficientes para mantener a los 2 chimpancés en cautiverio. We couldn't wait to have that hearing. Estábamos ansiosos porque llegara el momento de la audiencia. And it lasted 2 hours. Duró 2 horas And Justice Jaffe took 2 months to write a very long decision. y a la jueza Chaffee le llevó 2 meses redactar su fallo. And in that decision, she agreed with everything we said except for one thing. Y en ese fallo ella coincidía con todo lo que habíamos dicho nosotros, salvo en una cosa. And the only thing she didn't agree with was that she felt that even though she was sitting in New York City, the court in Tommy's case over in another part of New York, who had said that you had to have duties and responsibilities in order to be a person, she felt she was bound by what they had said. Ella dijo que en lo que no coincidía con nosotros era en que al estar ella como jueza de la ciudad de Nueva York se sentía vinculada o obligada por la decisión que había tomado el tribunal en la causa de Tommy, que hablaba sobre la contrapartida de obligaciones y responsabilidades que debía tener Tommy. And she said someday chimpanzees may have rights, Y ella dijo que los chimpancés pueden tener derechos, but because of that other decision in Tommy's case, she said she would have to deny our petition for habeas corpus, quote, for now, unquote. y entonces ella dijo que sí, consideraba que Tommy, un chimpancé, podía tener derechos, pero como el tribunal de Tommy había fallado en contra de nosotros, no nos podía otorgar el habeas corpus por ahora, dijo. And so we then appealed Hercules and Leo's case Entonces nosotros apelamos en la causa de Hércules y Leo, to the first department, the only one that we had not been to, y esta vez lo hicimos en el primer departamento, el único que nos quedaba. and we also filed Tommy's case again and Kiko's case again in front of Justice Jaffe. Y lo que hicimos también fue volver a presentar las causas de Tommy y de Kiko frente a la jueza Chaffee. And she said, I told you I'm bound by what they said in Tommy's case, so I'm not going to issue the writ of habeas corpus this time. Y ella nos dijo, recuerden, yo ya se los dije, estoy obligada por la decisión que tomó el tribunal en la causa de Tommy, de modo que no puedo otorgar el habeas corpus. And so we appealed all 3 cases up to the appeals court that supervises Justice Jaffe. Entonces nosotros apelamos las 3 causas ante la Corte de Apelaciones, que es quien está por encima del tribunal de la jueza Chaffee. And then what happened was that the people called New Iberia Research Center in Louisiana, Y después lo que pasó fue que la gente que se llama el Centro de Investigación de Nueva Iberia en Luisiana, they came at night and took Hercules and Leo away from Stony Brook and brought them down to Louisiana.
Lo que hicieron fue tomar a Hércules y Leo y sacarlo, llevárselo de Luisiana. which meant the New York court did not have any more jurisdiction over our case. Lo llevaron a Luisiana, con lo cual la corte, el tribunal de Nueva York, ya no podía entender en esta causa por una cuestión de jurisdicción. And the owner of Tommy took Tommy to a roadside zoo in Michigan, another state. Y el dueño de Tommy agarró a Tommy y lo llevó a un zoológico a la vera de un camino en Michigan, fuera del estado de Nueva York. Which meant the court lost jurisdiction over that appeal as well. Con lo cual el tribunal del estado de Nueva York pierde jurisdicción sobre esa apelación también. Luckily, Kiko is not going anywhere, Por suerte, Kiko no se va a ninguna parte. and we are filing our brief in the appeals court on Monday. Y estamos haciendo nuestra presentación ante la Cámara de Apelaciones el lunes. And it will be argued in September. Y los alegatos van a ser presentados en septiembre. But meanwhile, we began a public campaign in Louisiana to try to force New Iberia Research Institute to send Hercules and Leo to a sanctuary. Pero mientras tanto, comenzamos una campaña pública en Luisiana para que este centro de investigación de Nueva Iberia mande a Hércules y a Leo a un santuario o una reserva. And 2 days ago, the New Iberia Research Center announced that it was sending not only Leo and Hercules, but the other 218 chimpanzees it had to sanctuaries. Y hace 2 días, el Centro de Investigaciones de Nueva Iberia, en Luisiana, anunció que no solo enviará a una reserva a Hércules y a Leo, sino también a los otros 218 chimpancés que tienen. But they said that it could take 3 years to send all 220 chimpanzees to a sanctuary. Pero dijeron que les podría llevar hasta 3 años trasladar a los 220 chimpancés que tienen a una reserva. And so we're not finished with them until Hercules and Leo go to the sanctuary. Así que no habremos terminado con ellos hasta que Hércules y Leo hayan sido enviados a un santuario. Meanwhile, we're preparing our first lawsuit on habeas corpus lawsuit on behalf of elephants who are in a traveling circus. Mientras tanto, estamos preparando nuestros primeros recursos de habeas corpus en nombre de elefantes que están en un circo In another state, en otro estado. and preparing litigation probably on behalf of chimpanzees in a third state. Y estamos también preparando acciones legales, probablemente también en nombre de otros chimpancés, en un tercer estado. And we've reached out to work with lawyers in other countries, Y hemos comenzado a trabajar con abogados de otros países, in Argentina, en Argentina, in England, en Inglaterra, in Switzerland, en Suiza, Spain, España, Portugal, Portugal and Australia, y en Australia. in which we're trying to work together in order to change the legal status of at least some non-human animals from being things to being persons. Para trabajar juntos para cambiar el estatuto legal de algunos animales no humanos para que pasen de ser cosas a ser personas. And once we succeed in doing that, moving our first non-human animal from being a thing to a person, just like James Somerset went from a thing to a person, Y una vez que logremos éxito y que logremos que algunos animales no humanos pasen de ser cosas a ser personas, tal como James Somerset, el esclavo, pasó de ser una cosa a ser una persona, we'll begin to fight hard to see if we can get judges to give those animals more rights. comenzaremos a luchar firmemente para ver si logramos que los jueces les otorguen más derechos a estos animales no humanos. And also begin to gather evidence from other scientists across the world for different kinds of species in order to try to give those animals the rights not to be held in captivity anymore. Y también recogeremos la mayor cantidad posible de evidencia científica para que otras especies de animales tengan el derecho de no permanecer en cautiverio. So thank you for coming to hear me here in Argentina. Muchas gracias por venir a escucharme aquí en la Argentina. La presentación del doctor profesor Stephen Wise, presidente y fundador de la ONG Non-Human Rights Project. En el Senado argentino, a instancias de recibir la mención de honor general a Juana Azurduy de Padilla,
por iniciativa de la senadora nacional Magdalena Odarda. Antes de tomar las fotos institucionales, queremos compartir con ustedes que destacamos la presencia del doctor Jorge Gustavo Falcón, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Quilmes. También comentarles que hemos recibido las adhesiones, en primer lugar, del doctor Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, quien en una misiva enviada a la señora senadora comenta: tengo la certeza de que esta iniciativa se constituirá en motivo de interés para la actividad legislativa. La saludo con gran consideración y, por supuesto, al doctor profesor Steven Wise. También recibimos la adhesión y las disculpas por la ausencia del senador nacional Adolfo Rodríguez Sá y lo propio del juez de la Sala Tercera de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, el juez de Cámara Carlos Fabián Blanco. Ahora sí, le pido a la señora senadora y al doctor Wise si se adelantan al escritorio para que tomemos la foto institucional con la mención de honor. Generala Juana Azurduy, que nuestro homenajeado ha recibido hoy de manos de la senadora Odarda. Y lo coronamos con el aplauso de todos los asistentes, luego de haber escuchado la magnífica y detallada exposición que el doctor Wise realizó para nosotros. Vamos a invitar ahora a que se sumen los representantes de las entidades junto a la senadora y el doctor que han recibido los diplomas de honor: la Universidad Nacional del Sur, Proyecto Galgo Argentina, el Centro de Prevención de Crueldad al Animal y FM 103.9, Radio Continental de Bahía Blanca, el programa La Historia Sin Fin. Ellos han recibido una mención de honor, la senadora Odarda así lo ha querido, en reconocimiento a su compromiso y aporte cultural, social y educativo en defensa de los derechos y el cuidado de los animales. También aplaudimos su trabajo, por supuesto, en este Salón Ilia del Senado argentino. La senadora Odarda y su equipo quieren agradecer por la realización de este evento a la presidencia del Honorable Senado de la Nación, a la dirección de eventos y también felicitar el trabajo de Florencia, de nuestra traductora. De este modo concluye la entrega de la mención de honor Generala Juana Azurduy, que propiciada por la senadora Odarda ha recibido hoy el doctor Steven Wise. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y los invitamos ahora a compartir un café que se servirá en el Salón de las Provincias. Buen regreso a casa y buenas noches.